como anécdota que tiene que ver también con los espíritus de la naturaleza y con los muertos que hablaba en el vídeo anterior, voy a contar una vivencia para ilustrar un poco cómo se puede sentir algo así. En los años que yo hacía una búsqueda de visión para ver dónde me iba a trasladar a vivir, porque no me sentía del todo bien en el lugar en el que estaba. Notaba que me faltaba, que necesitaba mejorar varias cosas, ¿no? Entonces, hice una búsqueda de visión en la que viajé personalmente a varios puntos de España para ver y sentir in situ la energía. Porque, te pueden hablar maravillas de un sitio, pero esto es muy personal y es muy subjetivo. Y esto es como la biología. Hay plantas que se dan mejor en un sitio que en otro. Y tú tienes que saber cómo eres y tienes que sentirte en un sitio antes de decidir. Puede ser como una planta, qué sé yo, esas plantas que necesitan no sé qué terreno y fulanito te está diciendo, uy, allí, vete allí, que aquello es maravilloso, y tú vas allí y te marchitas porque no es tu terreno, ¿me explico? Entonces esto es un poco igual. Las búsquedas de visión de lugares para emprender, para trasladarse, para vivir, es parecido. Entonces, fui a varios sitios, casi todos recomendados o comentados a través de amistades y relaciones, porque claro, España es inmensa y si no es como buscar una aguja en un pajar. Entonces yo, tenía más o menos una idea de ciertas cosas. Mis guías también iban diciendo cosas, conforme avanzaba el tiempo. Hacía búsqueda de visión, en meditación, buscando interiorizar, sentir, escuchar mi cuerpo, rezaba, pedía sueños que me dieran pistas, pero todo con calma porque estos son procesos que pueden llevar su tiempo y me remito al vídeo sobre el detective espiritual. Esto es igual, no se puede correr con algo así. Y parte de las pistas que yo anotaba y tenía en cuenta, eran los comentarios de amistades y de relaciones. Entonces, en una ocasión fui a un pueblo que, parecía tener muchos puntos positivos. Era un lugar con una naturaleza muy poderosa que estaba relativamente cerca de Madrid, lo cual, parecía que estaba muy bien porque me permitiría mantener relaciones con algunas amistades de allí e incluso proyectarme haciendo mi actividad, proyección laboral. Yo me imaginaba pudiendo hacer sesiones a la gente e incluso, tenía todos estos pensamientos lógicos que tienes cuando piensas, mira, si estoy a 2 horas de la capital, ya ves, puedo ir de vez en cuando, no es tan complicado, Pero sobre todo me gustaba mucho de ese pueblo la poderosa naturaleza que lo rodeaba, porque era un prerequisito imprescindible para mí, para mi alma, que hubiera naturaleza, que hubiera montañas, que hubiera agua clara y limpia, en fin. Y además, en ese pueblo, había un contacto, relación de alguien, y para allá fui. Y fui con una amiga y lo primero que pasó es que ya antes de llegar, en el trayecto, me empezó a dar un dolor de cabeza de aquellos tipo migraña bastante intenso. Y ya tuve una sensación de que había algo hostil. No había ni llegado al pueblo y ya la cosa estaba rara. Entonces, digo, espérate a ver, vamos a ver, ¿no? Porque claro, no se pueden sacar conclusiones precipitadas, ni mucho menos si ni siquiera has llegado al sitio. Pero eso ya estaba siendo un poco un augurio de lo que estaba por venir. Y llegamos a ese pueblo y el dolor de cabeza fue a más. ¿Qué pasó en ese viaje? Yo tuve todo un viaje chamánico, como dijéramos, por decirlo así. Tuve todo un viaje chamánico y creo que al final, a mis guías solo les interesaba que fuera allí para rescatar unas almas que estaban atrapadas
en una circunstancia que, bueno, no la puedo ni contar porque es inenarrable, salvo que se explique muy bien. Pero estaban atrapadas en un lugar considerado sagrado, en una ermita del pueblo, vamos a decir. No estaban bien. Había, bueno, lo que diríamos un vórtice, un foco infernal allí, bueno, en fin. Yo vi la ermita desde fuera y mis guías me dijeron, entra, que hay algo para ti. Cuando entré allí me puse malísima. Luego entendí lo que pasaba, aunque bueno, me costó. Mi dolor de cabeza se multiplicó. Mis guías me pidieron que tomara esas almas conmigo, que me comprometiera, que las iba a ayudar, que ellos me dirían cómo. Bueno. Asumí eso, mi dolor de cabeza aumentó. Salí de la ermita porque aquello ya estaba, o sea, ya está, sal de la ermita, vete para afuera. Bueno, dimos una vuelta por alrededores del pueblo. La naturaleza realmente era preciosa, el lugar era una maravilla. Pero el dolor de cabeza iba más y a más. Entonces digo, bueno, a ver, pues voy a tratar de sentirme. Voy a sentarme en el suelo, que esto es lo que siempre me aterriza más, porque yo funciono mucho con el elemento tierra, y va a sonar a chiste medio extraño, pero vamos, esto lo decía Anubis mucho al principio y me hacía reír, pero me decía que mis posaderas eran como un teléfono con el interior de la tierra, o sea, con el espíritu de la tierra de un lugar. Entonces, es decir, yo me siento en el suelo y es mi manera de sentir lo que pulsa en la tierra, en la energía terrestre de un lugar, bueno, y más cosas. Es la manera que tengo de aterrizar. Entonces, bueno, yo con la amiga aquella buscamos un sitio y me senté en el suelo y traté de escuchar. Estuvimos rezando. Dicho sea de paso, dije en alguno de los vídeos que mi método era el no método, que era el método de la desnudez, escuchar el cuerpo y tal. En realidad no lo dije del todo bien, porque siempre rezo. O sea, yo siempre rezo y a veces pues basta con rezar, porque vamos que no tienen manera los ángeles, por ejemplo, de hacerte entrar en trance si les da la gana. O sea, en fin, donde estén los ángeles, que digo yo, que se quite lo demás. Es decir, si tienes realmente un vínculo, una conexión, una herencia ancestral o algo que te trae los ángeles, es que no necesitas nada más, porque te pegan unos viajes que pa' qué. En fin, les basta hacer así, te rozan con la energía y te catapultan a donde sea. Entonces, bueno, rezar, porque claro, para que vengan los ángeles del bien, por así decirlo. Eso sí es que tienes conexión con los ángeles, si no, pues no, pero igualmente hay muchas entidades espirituales que no son ángeles, que son de otro tipo y que tienen capacidad de hacerte conectar y de hacerte entrar en trance y de hacerte entrar en visión. En fin, este es todo un tema, ¿vale? No quiero desmerecer todas las técnicas, algunas milenarias que utiliza la gente para entrar en trance o entrar en conexión. Yo solo digo que a veces la mera presencia de alguien o alguna entidad sagrada ya de por sí te cambia el estado de conciencia, porque su propio campo, su propia aura te impacta, te influye y entras en resonancia y ya está. Y ya está, te contagia su cosa, ¿no? Entonces, bueno, en aquella ocasión, volviendo a ese día de mi dolor de cabeza y de ese día tan extraño, que estaba siendo como que se estaba desviando de lo que parecía que iba a ser, porque no, en fin, las cosas no estaban fluyendo precisamente, estaba siendo todo muy raro. Lo de la ermita fue de lo más raro que he vivido, de hecho, dicho sea de paso, en todo mi trayecto de estos 21 años, aquello fue, bueno, de esas cosas extrañas. Pero bueno, pues sentada allí en el suelo, pues recé, pedí ayuda a mis guías, pedí ayuda y dije, a ver, ¿qué pasa con este sitio? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué tal y cual? Y entonces automáticamente empecé a sentir espíritus de estos territoriales dominantes que no tenían, vamos, la menor gana de que me instalara allí. Ni yo, ni, bueno, una amiga y un amigo con el que pensábamos estar compartiendo gastos de la casa y tal. O sea, era como, no. Había entre esos espíritus territoriales algunos espíritus de la naturaleza importantes en tamaño y en poder, asociados con alguna de aquellas montañas o asociados con aspectos de la naturaleza que ni siquiera pude distinguir bien.
no era tan fácil como decir era el espíritu de una montaña, era algo más para lo cual no tenía palabras. Lo estuve tratando de enfocar, pero entre el dolor de cabeza y que todo era como muy nuevo, o sea, digo, yo no sé qué clase de ser, y era un ser de la naturaleza que había allí, pero que no tenía, vamos, el menor sentimiento amistoso hacia nosotros, ni hacia mí, ni hacia mis amigos. Y además, junto con él, pues había algunos que eran humanos, que eran muertos, pero muertos. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que ellos veían en mi energía, veían muchas cosas de mis vínculos espirituales y de los vínculos espirituales de mis amigos, pero en este caso, pues hacia mí. La cosa pues era muy hacia mí y no les gustaban. Y empezaron a decir que a ver qué es lo que íbamos a hacer allí, a ver si es que íbamos allí para cambiar las cosas y que no que tenían ganas de que fuera nadie a cambiar las cosas, ni a tocar las cosas, ni no sé qué. Y dije, uy. Y todo fue pues hostilidad y hostilidad, o sea, era todo un rechazo total a nuestro traslado a ese lugar, porque estaban previendo que si nos instalábamos allí desarrollaríamos una vida espiritual inclusive, que podría modificar en algunos aspectos la energía de ese sitio, y no querían, o por lo menos no querían esa clase de modificación. Porque yo me he enterado después, años después, de que en ese pueblo, porque es un pueblo, se han hecho encuentros de gente alternativa y tal. Y no parece que hayan tenido la patada en la cabeza que me dieron a mí, el golpe de migraña y todo eso. Yo qué sé, pero claro, es que yo, ¿qué soy yo? ¿Y qué clase de cosas veo y qué clase de cosas hago y digo? Pues que tampoco estoy muy alineada con determinados círculos alternativos. Y es que soy la rara en todas partes. Y, en fin, yo tuve la sensación en aquel momento y más tarde, de que tenía que ver con el tema de los ángeles, precisamente. O sea, hay determinados ambientes alternativos donde, bueno, se trabaja mucho lo que digo yo, lo duende, cosas de duendes, o sea, lo digo en su más amplio sentido y no necesariamente como algo malo despectivo, pero si tú vas con tema ángeles, vas con Miguel, pues a veces hay seres y entidades que no quieren. Yo qué sé, es mi mejor hipótesis, porque como sea, yo estaba allí sentada con mi amiga, y por cierto que ella también tenía tremendo dolor de cabeza, pero llegó un momento que no fui capaz de continuar con el diálogo, porque mi cabeza parece que iba a estallar en pedazos. O sea, porque cuando hay energías muy hostiles, a mí por lo menos me suelen producir dolor de cabeza. Dolor de cabeza que es como si te estuvieras intoxicando con los fluidos emocionales hostiles que te llegan de la otra fuente. Y cuando más tratas de dialogar con ellas, si no hay una voluntad de entendimiento por la otra parte, es peor. O sea, llega un punto que no puedes más. Dices, no, porque claro, porque lo que te están enviando básicamente es veneno, es hostilidad, es ira. En el peor de los casos es odio, y el odio se siente siempre muy tóxico. En este caso no era odio, ¿vale? No era tanto como odio, pero era hostilidad. Había una cosa irritada, molesta, y no. Es posible, además, que con el precedente de que yo había entrado en la ermita y había visto ahí un marrón tremendo, y me había llevado a no sé cuántas almas y no sé qué. Bueno. Pues es posible que todo junto no ayudara. Es decir, que ya vieran decir, uy, mira quién viene aquí. La que anda removiendo cosas que no queremos que se remuevan, yo qué sé. Claro, en los ambientes alternativos de determinado tipo, todo este tema de muertos ni se toca. Y esto pues yo me lo he encontrado más veces. Digo, pues a veces he ido a sitios que son célebres o conocidos porque se hacen allí cosas, círculos super hippies y tal, y yo voy a ese sitio y casi muero, porque me encuentro allí con unas cosas horrorosas que nadie más parece haber visto. En fin, pues claro,
porque estoy en el lado de estos guías y de estas cosas que van a por lo que está mal. Entonces no lo sé, pero como sea, pues yo tuve que dejar el diálogo y bueno, con un dolor de cabeza horroroso, mi amiga y yo nos rendimos, ella también se encontraba muy mal y regresamos y ya está. Con el tiempo, o sea, yo cuando me fui recuperando, pues claro, consulté de nuevo a mis guías, seguí consultando el tema y claro, era obvio, la respuesta era, bueno, ¿ves lo que había allí? No es un buen lugar. Alguien se preguntará si mis guías no podían habérmelo dicho antes. Bueno, mis guías siempre lo que han querido es que yo aprenda, que tenga experiencias y que aprenda. Si algo realmente va a ser un peligro total para mi vida, me llegan avisos o advertencias o una recomendación de no vayas. Vamos, eso sí, me mantengo bien conectada, si cuido mi estado interior, lo cual requiere toda una serie de requisitos muy exigentes. O sea, yo para mantenerme conectada tengo que vivir como una ermitaña y no es fácil. Quiero decir que a veces, pues aunque mis guías me hayan querido avisar, pues no lo logran, no los escucho porque estoy atorada, estoy aturdida, estoy saturada, con el aparato de radio que soy, pues trastornado, o sea, trastornado en el sentido de que no funciono, no capto las ondas. Entonces, bueno, en aquella ocasión, yo no es que ellos quisieran ayudarme y yo no los escuchara, sí que estaba, no en el mejor momento, pero sí, o sea, ellos quisieron que yo fuera precisamente para sacar esas almas de la ermita aquella. Lo que pasa es que no me lo dijeron de antemano, o sea, yo es que me iba a imaginar. No me lo dijeron, pero es que, o sea, la situación era muy enrevesada, porque claro, fijaos que he dicho que yo ya empecé a tener dolor de cabeza antes de salir de casa. O sea, a través de la amiga y de las relaciones comunes y demás historias que no cuento para no convertir esto en una maraña de datos que no necesitáis saber, pero el caso es que ya se había envenenado la cosa antes de iniciar el viaje, porque ya se sabía que íbamos, ya se sabía quién iba allí, cómo éramos, tal y cual, de algún modo nos estaban esperando y no con buen ánimo. Entonces, cuando la cosa está muy tensa y muy mal, y está todo como muy lleno de flechas, digamos, hostiles, que vienen desde todas partes, pero a pesar de todo, se espera desde Dios que yo vaya a un sitio a hacer algo, en plan misión. ¿Cuál es su estrategia? Normalmente intentan preservar y ahorrar mi energía, no hacérmela gastar en tratar de dialogar y no sé qué, y en asustarme tampoco, ¿no? Entonces normalmente ellos lo único que me dan es un mensaje de estamos contigo, vete y mantente concentrada en tu interior. No te distraigas, no vayas a curiosear por todo el pueblo. Vete a esto y a esto. Y eso es lo que yo hice en esa ocasión y en otras pues que han sido similares. Entonces, bueno, vas y haces una serie de cosas y luego al final pues obtienes una visión y obtienes además un crecimiento y un aprendizaje y además pues pude ayudar a unas almas que además eran de niños, infantiles. Que por eso todo, porque si no, pues a santo de qué me van a meter a mí en un jaleo semejante si hubiera podido haber otras opciones. Pero cuando hay niños implicados, siempre se hacen esfuerzos y a veces hasta sacrificios dolorosos en el sentido de decir, bueno, yo nunca lamenté haber ido a ese pueblo de visita a pesar de que lo pasé fatal, pues porque luego en sueños pues se desplegaron toda una serie de cosas y tuve la sensación de que pues había unos niños que habían sido ayudados y para mí eso tiene un valor. Y además, bueno, pues aprendí cosas y se abrió mi mente en otros sentidos y bueno. Pero bueno, pues esta anécdota, esta vivencia puede servir para ver pues que te puedes encontrar con cosas muy hostiles de entrada y que esto se puede traducir a veces pues con temas incluso físicos,
Claro que yo soy muy sensible y enseguida pues me puede dar una manifestación somática a través del cuerpo. Y no todo el mundo va a tener un dolor de cabeza, pero puede ser que alguien se enferme de un modo o de otro. Hay gente que llega a un sitio y empieza a tener problemas en el aparato reproductivo, o empieza a tener problemas pulmonares o digestivos. Gente que va a un lugar y se descomponen de la tripa. Entonces, bueno, puede haber muchas causas, ¿vale? No necesariamente va a ser hostilidad. Pero quiero decir, los síntomas que un cuerpo manifiesta cuando se acerca a un lugar son síntomas. Hay que observarlo. Son pistas. Hay que ver a ver qué pasa. Hay que ver a ver qué pasa. Si es algo que es del lugar o es algo que es tuyo en relación al lugar, pero en todo caso es algo que hay que observar. No se pueden forzar las cosas. Esto es un poco como en el vídeo, la clase 6, creo, en el que digo, se titula si son fiables mis sensaciones físicas. Son fiables mis sensaciones físicas, y allí hablo de la vecina Rosita y de los diversos modos en los que la gente puede juzgar algo como malo, solo basándose en sus sensaciones. Y bueno, pues existen muchas posibilidades y esto se aplica igual a los lugares. O sea, a veces puede ser que un malestar físico que te asalta cuando vas a un lugar tenga que ver con el lugar en sí, que es malo, por así decirlo, y otras veces no. Otras veces eres tú que reacciona mal a ese lugar, pues porque a lo mejor tienes una memoria traumática asociada con ese sitio o con otro que es similar, que hay algún patrón común con otro que te lo recuerda, ¿me explico? Entonces, tú puedes ir a un sitio y este puede representar para tu subconsciente algo que te trae pues un recuerdo traumático, difícil y tal. Pero a veces sí, a veces tú vas a un sitio, te sientes mal y es porque hay algo malo en ese sitio, algo que no te quiere allí o que te está atacando de un modo u otro. Así que bueno, son todo pistas que hay que observar. Pero a veces pues no es tan rápido ni tan fácil. A veces un lugar de entrada parece una cosa y luego es otra. Y hay que darse tiempo. Hay que darse tiempo y observar pues todos los otros factores que voy diciendo, ¿no? Hacer pues una observación, una prospección espiritual que abarque pues la historia del sitio, tratar de averiguar quiénes han vivido allí, cuáles son los patrones recurrentes, los hechos que suelen suceder, bueno, cuáles son las emociones, las ideas, las creencias dominantes ahora, cuáles fueron las emociones y creencias dominantes en el pasado, bueno, en fin, pues empezar a recabar pistas y empezar a observar, a ver qué es lo que está revelando, hacia dónde apunta la historia de un lugar y sus habitantes. Y bueno, pues eso es todo. Contaré más anécdotas y más vivencias seguramente en otros momentos, pero bueno, pues esto lo dejo aquí.